¿Qué clase de esposa lleva esto en su bolso para un viaje de negocios? ¿Creías que no me daría cuenta? Mark susurró para sí mismo, sosteniendo la pequeña botella de lubricante que acababa de sacar del bolsillo lateral del bolso de Lydia. Sus manos temblaban y su pecho palpitaba. Por un momento, la habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de su propia respiración. Estimados espectadores, permítanme preguntarles algo ahora mismo. Si usted estuviera en el lugar de Mark y encontrara esto escondido en el bolso de su socio antes de que saliera de viaje de negocios, ¿lo confrontaría inmediatamente? ¿O preferiría seguir el juego, fingiendo no saber mientras planificas en silencio tu próximo movimiento? Piénsalo bien, porque lo que Mark decidió hacer cambiaría la vida de ambos para siempre. Se encontraba en su dormitorio perfectamente arreglado en el centro de Chicago, rodeado por la maleta medio llena que yacía abierta sobre la cama. Lydia, su esposa desde hace 8 años, estaba en el baño cantando suavemente mientras se maquillaba, preparándose para la conferencia de 3 días que, según ella, no podía perderse. Mark volvió a mirar la botella. Su primer instinto fue la negación. Quizás no era lo que parecía. Quizás lo empacó por error. Pero entonces, ¿por qué una mujer necesitaría esto para un viaje profesional? Sintió un nudo en el estómago y los recuerdos pasaron por su mente. Las noches largas en la oficina, el cambio repentino en su vestuario, la frialdad de sus besos últimamente. Todo empezó a encajar como piezas de un cruel rompecabezas. Dejó la botella en su sitio, pero no antes de que una idea oscura, peligrosa pero extrañamente satisfactoria se colara en su mente. Abrió el cajón donde guardaba sus artículos de defensa personal y sacó un pequeño bote de gas pimienta. Sus labios se apretaron en una línea apretada mientras intercambiaba cuidadosamente las botellas, colocando el spray de pimienta en su bolso donde había estado el lubricante del baño. Lydia gritó: «Cariño, ¿puedes cerrarme la maleta? No quiero llegar tarde». «Por supuesto», respondió Mark, con voz tranquila, controlada, casi demasiado tranquila. Él cerró la cremallera, le dio un suave beso en la frente cuando ella salió y sonrió como si no pasara nada. Para Lydia, él seguía siendo el marido amoroso, pero por dentro hervía de sospecha, rabia y sed de verdad. Mientras se dirigían al aeropuerto, Mark mantuvo la compostura. Incluso llevó su equipaje como el hermoso compañero que siempre había sido. Lydia le dio un beso de despedida y le prometió que lo llamaría tan pronto como aterrizara. Su perfume permaneció en el aire mientras desaparecía en la terminal. Mark la vio alejarse, pero en lugar de tristeza, un extraño fuego ardía en su interior. Él no iba a confrontarla todavía. No, la confrontación solo le daría la oportunidad de mentir. Lo que necesitaba ahora era evidencia. Prueba de que le quitaría la máscara de una vez por todas. Esto fue solo el comienzo. Mark condujo de regreso a casa desde el aeropuerto con la mente en llamas. Sus manos apretaban firmemente el volante, y aunque su rostro parecía tranquilo para los extraños en la calle, por dentro estaba en guerra consigo mismo. ¿Me lo estoy imaginando? ¿Podría estar equivocado con ella?, pensó. Pero entonces se acordó de la botella. No, no se equivocaba. Había algo en el viaje de Lydia que no cuadraba, y él iba a llegar al fondo del asunto discretamente. Esa noche, después de servirse un vaso de bourbon, Mark se sentó a la mesa del comedor con su computadora portátil. Él conocía el correo electrónico del trabajo de Lydia e incluso sus contraseñas. Ella se los había regalado hacía años cuando todavía estaban locamente enamorados. Cuando la confianza se conseguía fácilmente. Lentamente y con cuidado, inició sesión. Al principio, la bandeja de entrada parecía normal. Memos corporativos, actualizaciones, adjuntos aburridos. Pero entonces sus ojos se posaron en una serie de mensajes privados con un asunto titulado Detalles de la conferencia. Su corazón se hundió. El remitente no era el organizador del evento. Era su jefe, Richard Thornton. Ricardo. El solo nombre hizo que a Mark le rechinaran los dientes. Él era todo lo que Lydia admiraba. Alto, seguro de sí mismo, un ejecutivo de lengua plateada con dinero e influencia. Lydia había hablado de él a menudo, siempre con demasiada naturalidad,
restando importancia a las sospechas de Mark cada vez que éste preguntaba por qué el nombre de Richard aparecía tan frecuentemente. Mark hizo clic en el primer mensaje. Su pulso se aceleró a medida que pronunciaba las palabras. No puedo esperar a tenerte finalmente a mí solo por unos días. Sin paredes de oficina, sin interrupciones, solo nosotros. No olvides traer lo que conversamos. El estómago de Mark se revolvió. ¿De qué hablamos? Él sabía exactamente lo que eso significaba. El lubricante no fue un error. Era una herramienta para su intimidad secreta. Siguió leyendo, cada mensaje más venenoso que el anterior. Nos he reservado la mejor suite. 3 noches, cenas privadas. Eres mía, Lydia. Su mano temblaba, pero se obligó a seguir desplazándose. Capturas de pantalla, recibos, itinerarios de viaje. Todo el asunto estaba expuesto ante él, oculto a simple vista. Por un momento, Mark pensó en confrontarla. Ella de inmediato. Pero entonces una parte más fría y aguda de él susurró: No, no desperdicies esto. Ella piensa que estás ciego. Deja que cabe su propia tumba. Hazte el marido perfecto y luego ataca cuando menos lo espere. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba pruebas que se sostuvieran. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de contratar a alguien, no a cualquiera, un investigador privado. A la mañana siguiente, Mark hizo una llamada discreta a un viejo amigo de la universidad, Víctor, que ahora dirigía una empresa de seguridad privada. Vic, necesito a alguien que sea invisible. Alguien que puede rastrear a una persona sin ser notado. No hay errores, dijo Mark, con tono tranquilo pero mortalmente serio. Víctor vaciló. Esto suena personal, Mark. Lo es, y quiero cada fotografía, cada grabación, cada prueba que puedas conseguirme, respondió Mark. Por la tarde, el investigador ya estaba tras la pista de Lydia, siguiéndola desde el aeropuerto hasta su supuesta conferencia. Lo que Mark recibió esa noche fue la primera prueba devastadora. Lydia y Richard riéndose del brazo, mientras se registran en un hotel de lujo que no tenía nada que ver con los negocios. Mark se quedó mirando la imagen durante un largo rato, con la mandíbula apretada como una piedra. Sus sospechas no solo eran ciertas, sino que eran peores de lo que imaginaba. Y el spray de pimienta en su bolso. Esa fue solo la primera ficha de dominó en la cadena de destrucción que estaba a punto de desencadenar. Las fotos que Víctor envió se reprodujeron en la mente de Mark como una película cruel. Lydia brillando de risa. La mano de Richard rozando su cintura como si ella le perteneciera. Parecían una pareja que no tenía nada que ocultar. Dos personas que se entregan a un secreto que creían intocable. Pero Mark sabía algo que ellos no. Dentro del bolso de Lydia no estaba lo que pensaban que era. El recipiente que había empacado con tanta confianza, el que había destinado a la pasión, estaba a punto de traicionarla de la manera más dolorosa. Esa noche, mientras Mark estaba sentado en su oscura sala de estar, imaginó el momento que se desarrollaba en la suite del hotel. Lydia, segura de haberlo burlado. Richard, complaciente con su autoridad y encantó. Ninguno de los dos se dio cuenta de que su paraíso privado estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Horas después, el teléfono de Mark vibró. Era Víctor otra vez. No vas a creer esto. Su voz crepitó con una diversión apenas contenida. Lo seguí hasta la suite. Al principio todo iba bien, pero luego todo salió mal. Horriblemente equivocado. Mark se inclinó hacia adelante y sintió una opresión en el pecho. Dime. Víctor se rió entre dientes. No sé qué tenía en su bolso, pero fuera lo que fuese, no era lo que esperaban. En el momento en que se pusieron cómodos, hubo gritos. Gritos de verdad. Estaba rodando por el suelo, agarrándose a sí mismo. Ella gritaba, con los ojos ardiendo, pidiendo ayuda. El personal del hotel entró corriendo. Juro que fue un caos. Tuvieron que llamar una ambulancia. Ambos terminaron en urgencias. Por primera vez en semanas, Mark sonrió, una sonrisa pequeña y sombría que nunca llegó a sus ojos. Bien, dijo suavemente. La noticia se difundió rápidamente en susurros entre el personal del hotel. Dos profesionales respetados, ambos casados,
Salieron corriendo de una suite de lujo con un dolor humillante. No tardaron mucho en surgir los rumores. Chicago era una ciudad que prosperaba gracias a los chismes, y en su círculo corporativo nada permanecía en silencio durante mucho tiempo. De regreso a casa, Mark desempeñó el papel del esposo amoroso. Él preparó la cena, mantuvo la casa en orden e incluso le envió mensajes de texto a Lydia preguntándole cómo iba la conferencia. Sus respuestas fueron vagas, breves, llenas de excusas sobre estar cansada y ocupada con el trabajo. Ella no se atrevió a decirle la verdad, que se estaba recuperando de una visita al hospital causada por algo que no podía explicar. Pero Mark no estaba satisfecho. Este fue solo el primer golpe, una herida a su orgullo. Un recordatorio de que la traición tenía consecuencias. Él quería que su mundo se derrumbara pieza por pieza hasta que no tuviera nada a que aferrarse. Una noche tarde, mientras se servía otra bebida, Mark susurró a la habitación vacía. Esto fue solo el comienzo, Lydia. Me rompiste cuando lo elegiste. Ahora te romperé lentamente, con cuidado y de maneras que nunca verás venir. El incidente del spray de pimienta fue solo el primer paso en un juego de venganza que Lydia ni siquiera sabía que estaba jugando. Y Mark no tenía planes de perder. La humillación en el hospital había desconcertado a Lydia. Pero Mark la conocía lo suficientemente bien como para predecir lo que vendría después. Negación. Ella cubriría sus huellas, pondría una sonrisa profesional y fingiría que no había pasado nada. La gente como ella no se derrumba después de un tropiezo. Se duplicaron. Y fue exactamente por eso que no pudo parar. Ahora bien, el spray de pimienta había sido un disparo de advertencia. Lo que vino después sería la bala. Mark dedicó toda su energía a reunir pruebas. No solo chismes o rumores, sino evidencia dura e innegable que podría destrozar la imagen cuidadosamente construida que Lydia y Richard habían construido de sí mismos. Se acercó a Víctor nuevamente. Lo quiero todo, dijo Mark con firmeza. Fotos, grabaciones, recibos, cada check-in en el hotel, cada cena, cada mensaje de texto. No quiero sombras. Quiero suficientes datos como para arruinarlos a ambos si lo dejara caer sobre un escritorio mañana. Víctor exhaló. Estás pidiendo un desmontaje completo. Sí, respondió Mark con voz fría. No se trata solo de atraparla. Se trata de asegurarse de que nunca vuelva a levantarse. Durante las siguientes semanas, Mark recibió archivo tras archivo. Fotos de Lydia y Richard tomados de la mano en estacionamientos. Vigilancia de quienes se cuelan en hoteles durante horas de trabajo. Copias de resúmenes de tarjetas de crédito que muestran facturas de cenas cargadas a la tarjeta de la empresa de Richard pagadas durante horas que se suponía eran reuniones. Pero lo que más desanimó a Mark fueron los mensajes de texto. Víctor había interceptado lo suficiente para revelar el asunto en su forma más cruda. Mensajes llenos de intimidad, confesiones de amor, promesas de un futuro juntos. Un mensaje de Lydia decía, ojalá pudiera dejarlo ya. Me hace sentir viva, Richard. Ya ni siquiera me ve. Mark leyó esa línea una y otra vez, sintiendo las palabras cortarlo como si fuera cristal. Pensó en las noches que se había quedado despierto esperándola, en los aniversarios que había intentado hacer especiales, en los sacrificios que había hecho por su matrimonio. Y a cambio, ella lo había llamado invisible. Sin embargo, en lugar de rabia, Mark sintió claridad. Ya no se trataba de salvar el matrimonio. Se trataba de salvarse, de recuperar el orgullo que ella le había robado. A finales de mes, tenía una gruesa carpeta de pruebas perfectamente organizada y lista para detonar. Pero Mark no era tonto. Él sabía que el tiempo lo era todo. Una bomba lanzada demasiado pronto solo le dio al objetivo la oportunidad de recuperarse. Así que esperó, paciente como un depredador. En casa, él hacía de marido cariñoso, preguntándole a Lydia cómo había ido su día, cocinando sus platos favoritos y sonriendo como si nada pasara. Incluso la sorprendió con flores una noche, viendo cómo sus ojos se iluminaban con una culpa que no podía confesar. Todo el tiempo la mente de Mark ya estaba en el futuro. La sala de juntas donde terminaría su carrera. La cena familiar donde se desenredarían sus mentiras.
La sala del tribunal donde él saldría libre mientras ella se ahogaba en la vergüenza. Todo secreto tiene una fecha de caducidad. Y Lydia estaba a punto de echarse a perder de la forma más pública imaginable. Mark tenía las pruebas. Fotos, capturas de pantalla, recibos de hotel y notas de amor guardados en correos electrónicos cifrados. Una prueba lo suficientemente fuerte como para destrozar el mundo de Lydia en un instante. Pero la venganza no consistía solo en saber la verdad. Se trataba de cómo y cuándo se reveló la verdad. No quería enfrentarse a ella en la cocina gritándole por encima del plato de comida. Eso sería demasiado pequeño, demasiado privado. No, la traición de Lydia había sido ruidosa y secreta. La venganza tenía que ser más ruidosa, innegable, imposible de manipular. Una noche, mientras Lydia se preparaba para otra cena de trabajo tardía, Mark se sentó en el borde de la cama, revisando la carpeta de evidencia en su teléfono. Él miró su reflejo en el espejo. Llevaba una blusa de seda, su maquillaje era perfecto y su perfume estaba espeso en el aire. Ella le sonrió levemente, aunque sus ojos parecían distraídos. «Deséame suerte», dijo ella, ajustándose los pendientes. «Siempre», respondió Mark con voz tranquila y mesurada. Por dentro, ya llevaba 10 pasos de ventaja. Esa noche, después de que ella se fuera, Mark redactó un correo electrónico anónimo. Sin nombres, sin huellas dactilares, solo archivos adjuntos. Fotos de Lydia y Richard, sus mensajes, facturas de hotel. Programó el envío a 3 bandejas de entrada simultáneamente. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Lydia, la junta directiva y, lo más importante, la esposa de Richard, Susan. Pero no iba a pulsar enviar todavía. Necesitaba la ocasión adecuada, el escenario perfecto. Y entonces, como si el destino mismo estuviera observando, llegó la oportunidad. La empresa de Lydia organizaba una cena de gala trimestral, una sala llena de colegas, altos ejecutivos, miembros de la junta y sus familias. Una noche diseñada para celebrar la lealtad, la profesionalidad y el espíritu de equipo. La ironía era casi poética. Mark consiguió su invitación fácilmente. Lydia insistió en que asistiera como su esposo. «Será un placer presumir de ti», dijo, besándolo en la mejilla. Él sonrió. Atrás, ocultando la tormenta que se avecinaba. En los días previos a la gala, Mark se preparó con esmero. Ensayó sus expresiones frente al espejo, sonriendo, riendo, asintiendo con la cabeza en las conversaciones. Interpretaría al caballero perfecto, al esposo comprensivo. Nadie sospecharía que tenía una granada escondida en el bolsillo de la chaqueta, esperando a quitarle el seguro. La noche de la gala, el salón resplandecía con lámparas de araña y suelos pulidos. Los camareros flotaban con copas de champán mientras se escuchaba jazz en directo de fondo. Lydia llegó del brazo de él, radiante, segura de sí misma. La imagen de una mujer que creía que sus mentiras eran intocables. Richard también estaba allí, con su esposa a su lado, felizmente inconsciente. El teléfono de Mark vibró en su bolsillo. Era Víctor. Todo listo. Los correos electrónicos estaban listos. Solo di la palabra. Mark dio un sorbo a su bebida, recorriendo la sala con la mirada. Risas, tintineo de copas, discursos sobre la integridad. Casi se rió de la hipocresía de todo aquello. Cuando Lydia se acercó, susurró algo sobre decoración, pensó Mark para sí mismo. Esto es todo. Los muros que construiste con engaño están a punto de derrumbarse, Lydia. Y estaré aquí sonriendo cuando lo hagan. El escenario estaba listo. El mundo estaba a punto de descubrir la verdad. El salón de baile resplandecía bajo el resplandor dorado de las lámparas de araña. Las risas resonaban por toda la sala, las copas tintineaban y los discursos refinados llenaban el aire con palabras vacías sobre lealtad, trabajo en equipo e integridad. Mark estaba sentado en silencio en una mesa redonda cerca del frente, Lydia sentada con gracia a su lado. Estaba deslumbrante con su vestido esmeralda, con sonrisas que podían desarmar a cualquiera. Pero bajo esa sonrisa, Mark vio el engaño que había descubierto. Los mismos labios que susurraban devoción a Richard mientras lo descartaban como invisible.
Richard estaba sentado a unas mesas de distancia con su esposa Susan. Parecía presumido, seguro de sí mismo, rozando ocasionalmente la mano de Lydia bajo el mantel blanco. Mark lo notó. También lo hizo Víctor, quien estaba de pie en las sombras de la sala como camarero contratado, con la cámara del teléfono lista. El director ejecutivo de la compañía levantó su copa. Esta noche honramos el compromiso con nuestra empresa, con los demás, con los valores que apreciamos. El público. Aplaudieron. Las copas se alzaron y Lydia se inclinó hacia Mark con una leve sonrisa burlona. Esa sonrisa burlona fue la gota que colmó el vaso. Mark metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y le envió una palabra a Víctor. Ahora, en menos de 60 segundos, la sala empezó a cambiar. Los teléfonos vibraron en las mesas, las notificaciones sonaron. La confusión se extendió como una onda por el mar de trajes y vestidos. Un ejecutivo frunció el ceño, revisando su teléfono. Otro jadeó, llevándose la mano a la boca. Susan, la esposa de Richard, palideció cuando la pantalla de su teléfono se iluminó con fotos. Su esposo abrazó a Lydia, besándola como si el mundo no existiera. El ruido de la conversación comenzó a convertirse en murmullos, luego en un silencio de asombro. Una a una, las cabezas se volvieron. Primero hacia Richard, luego hacia Lydia. «¿Qué pasa?», susurró Lydia, con la sonrisa vacilante al mirar a su alrededor. Mark no respondió. Simplemente bebió un sorbo de champán, con la mirada fija en ella. Susan se levantó de repente, con la voz lo suficientemente aguda como para atravesarla. Aire aturdido. Cobarde, tramposo y mentiroso. Le lanzó la copa a Richard. El vino manchó su impecable camisa blanca. Todo el salón se quedó boquiabierto. Las cámaras de los teléfonos grababan el caos. Richard tartamudeó intentando hablar, pero los ejecutivos a su alrededor ya habían empezado a sacar sus teléfonos, mostrándose las pruebas. El rostro del director ejecutivo se ensombreció, las venas se le marcaban en el cuello mientras leía los correos electrónicos condenatorios. El rostro de Lydia palideció. Miró a Mark con los ojos muy abiertos y llenos de pánico, separando los labios para hablar, pero no le salieron las palabras. Mark se acercó, su susurro firme, casi tierno. «Sonríe, Lydia. Todos se están mirando». El director ejecutivo dio un puñetazo en la mesa. «Esto es inaceptable. Vergonzoso. Thornton, Lydia, mi oficina ahora». La música había parado. La gala se había convertido en una ejecución pública. Lydia, antes admirada, ahora era el centro de la repugnancia. Richard, humillado delante de su esposa, sus colegas, toda su empresa, ni siquiera podía levantar la cabeza. Mark se recostó en su asiento, tranquilo y sereno. Acababa de detonar la bomba y el radio de la explosión se extendía rápidamente. Esta era solo la primera fase de su caída. Las consecuencias de la gala fueron rápidas e implacables. Lo que había comenzado como una brillante noche de celebración terminó con susurros, escaleras y reputaciones destrozadas bajo las lámparas de araña. A la mañana siguiente, la historia corría por todas partes en la empresa. Correos electrónicos anónimos habían llegado a las bandejas de entrada de todos los departamentos, y la evidencia era imposible de ignorar. Lydia estaba sentada en su escritorio, con las manos temblorosas mientras intentaba escribir. Pero ninguna pulsación de teclas podía acallar la tormenta que se avecinaba fuera de la puerta de su oficina. Sus colegas, que antes la saludaban con calidez, ahora evitaban el contacto visual. La secretaria del director de recursos humanos llamó a su puerta. «Te quieren en la sala de juntas ahora». Sabía lo que eso significaba. Mientras tanto, Richard Thornton tampoco se salvó. Su esposa, Susan, se había asegurado de ello. En cuanto salió de la gala, se marchó a casa, recogió todos los documentos financieros y comenzó a contactar abogados. Al amanecer, el proceso de divorcio ya estaba en marcha, y ella no pensaba irse en silencio. Susan estaba decidida a quitarle la mitad de su riqueza, su reputación y lo que le quedaba de dignidad. La reunión de la junta fue brutal. Lydia se sentó frente a un panel de rostros severos,
con el corazón latiendo con fuerza mientras presentaban las pruebas. Correos electrónicos, recibos, fotos de vigilancia. El director de recursos humanos ni siquiera se molestó en ser amable. Has violado la política de la empresa, la ética profesional y destruido la confianza al más alto nivel, dijo con frialdad. Con efecto inmediato, estás suspendido a la espera de una investigación completa. Lydia intentó explicarse con la voz quebrada, pero cada palabra que pronunció sonó hueca ante el peso de la prueba. Richard, sentado a su lado, intentó salvar su carrera con una defensa lamentable sobre errores personales y límites traspasados, pero la junta no mostró interés. Ambos fueron escoltados fuera del edificio como criminales, sus años de trabajo reducidos a un paseo de la vergüenza por el vestíbulo. Esa noche, Mark esperó a Lydia en casa. Él preparó la cena. Filete perfectamente sellado, su favorita. Cuando entró, tenía el rímel corrido y los ojos hinchados por las lágrimas. Se quedó paralizada al verlo poner la mesa con calma. Llegas temprano, dijo con indiferencia, sirviéndole una copa de vino. Ella se dejó caer en una silla, con los hombros temblorosos. Mark, yo. Pero él levantó la mano. No hace falta, Lydia. Lo sé todo. Sus ojos se abrieron de par en par. Tú. Sí, la interrumpió, con voz firme pero cortante. Cada mensaje, cada hotel, cada mentira. Deslizó una carpeta sobre la mesa, la misma que Víctor había recopilado. Me subestimaste. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Por favor, Mark, cometí un error. No estaba pensando con claridad. 8 meses de una aventura no son un error, la interrumpió. Sus ojos, antes cálidos, ahora eran de piedra. Es una elección y la tomas una y otra vez. Ella se derrumbó, suplicando, rogándole, extendiendo la mano por encima de la mesa para tocarle. Pero Mark no se inmutó. La dejó llorar. La dejó sentir el peso de la vida que había reducido a cenizas. Esto no era perdón. Este era el preludio de su ruina final. Lydia pasó la noche en el sofá, sus sollozos amortiguados por los cojines. Mark, mientras tanto, yacía en la cama, mirando al techo, con la mente tan aguda y firme como un bisturí. La exposición la había destruido. Su carrera y reputación. Pero él no había terminado. Ella lo había traicionado, humillado e intentado tirar su matrimonio por la borda como si nada. Ahora él iba a arrebatarle todo lo que más valoraba, pieza por pieza. Por la mañana, su plan estaba en marcha. Concertó una cita con una abogada de divorcios de alto perfil, una mujer llamada Margaret Lawson, conocida en Chicago como la Tiburón. Margaret tenía fama de destrozar a los cónyuges infieles en los tribunales. Sentado frente a ella en una elegante oficina llena de libros legales, Mark presentó las pruebas, las fotos, los mensajes de texto, los recibos del hotel, los correos electrónicos de recursos humanos. Margaret los hojeó con la fría precisión de un cirujano. La tienes acorralada, dijo finalmente, con una leve sonrisa en los labios. Con tantas pruebas, el tribunal no tendrá ninguna compasión por ella. Insistiremos en la infidelidad como causal de divorcio. Eso significa que no solo saldrás libre, sino que también intentaremos despojarla de sus beneficios económicos. ¿Manutención conyugal? Olvídalo. Ella estará. Qué suerte haber conservado su ropa. Mark asintió con una expresión indescifrable. No solo quiero irme, Margaret. Quiero que la destrocen. Me robó la confianza, el orgullo. Quiero que sienta el vacío que creó en mí. Entonces acudiste a la persona indicada, respondió Margaret, dando un golpecito a la carpeta. Archivaremos el caso inmediatamente. En casa, Lydia lo intentó todo. Disculpas, promesas, incluso intimidad desesperada. Suplicó otra oportunidad, aferrándose a la versión de Mark que una vez conoció. Pero él ya no era ese hombre. Una noche, mientras ella se arrodillaba ante él llorando, Mark colocó con calma los papeles del divorcio sobre la mesa de centro. Esto no es una discusión, dijo rotundamente. Está sucediendo. Su rostro se arrugó. Mark, por favor, podemos arreglar esto.
No desperdicies 8 años. Ya lo hiciste. La interrumpió. Su tono era frío. Definitivo. Solo estoy sacando la basura. Cuando se dio cuenta de que no se movía, las lágrimas de Lidia se transformaron en rabia. ¿Crees que me estás castigando? Te arrepentirás de esto. Terminarás sola. Mark simplemente se levantó, recogió su abrigo y salió. Ni siquiera miró atrás. Los días se convirtieron en semanas, y la batalla judicial se desarrolló exactamente como Margaret predijo. Lidia entró en la sala con un abogado agotado que apenas podía pagar. Su apariencia, antes pulcra, se redujo a una desesperación cansada. Mark, por otro lado, permaneció sereno, apoyado por un equipo legal poderoso y una montaña de pruebas. El fallo del juez fue brutal. El divorcio se concedió sobre la base del adulterio de Lidia. Mark se quedó con la casa, los bienes y la plena seguridad financiera. Lidia se quedó con nada más que su nombre manchado y la ropa con la que entró. El silencio en la sala cuando golpeó el gavel fue ensordecedor. Mark había ganado, pero no sonreía. La venganza no era dulce. Era fría, amarga y definitiva. Y la caída de Lidia aún no estaba completa. Lidia salió del juzgado esa tarde con su vida en ruinas. Las cámaras de afuera la rodeaban como buitres, destellos que le estallaban en la cara mientras los periodistas le gritaban preguntas. Lidia, ¿tienes algo que decir sobre el asunto? ¿Tu jefe te coaccionó o fue consensuado? ¿Vas a apelar la sentencia de divorcio? Su paso, antes seguro, flaqueó. Se ajustó el abrigo, protegiéndose la cara, pero el daño ya estaba hecho. Al anochecer, su nombre era tendencia en línea por las razones equivocadas. Los titulares la pintaban como la ejecutiva ambiciosa que se acostó con alguien para ascender y destruyó su propio matrimonio en el proceso. De vuelta en el ático de Richard, buscó consuelo, pero no lo encontró. Richard, que una vez la colmó de afecto, ahora la trataba como una carga. ¿Sabes lo que me has hecho?, le espetó una noche mientras ella intentaba suplicarle. Por tu culpa, la Junta me está presionando. Los inversores se están retirando. He trabajado 20 años para construir esta empresa y tú la has convertido en un circo de escándalos. Lidia se estremeció. Richard, por favor. Te necesito. Lo perdí todo. Entonces tal vez deberías aprender a vivir sin nada. Escupió, agarrando su abrigo. Estoy harto. Cerró la puerta de golpe, dejándola en silencio. En un instante una semana después, Richard cortó todos los lazos. Bloqueó sus llamadas, le canceló el acceso a su apartamento y le reasignó la oficina. El lunes siguiente, llegó al trabajo y encontró su placa de seguridad desactivada. El personal de seguridad la escoltó afuera frente a empleados atónitos. Sus supuestas amigas también desaparecieron. Las mujeres con las que antes cenaba en restaurantes de lujo ignoraron sus llamadas. Quienes antes envidiaban su estilo de vida ahora cotilleaban sobre su caída, susurrando en reuniones sociales a las que ya no la invitaban. Las facturas se acumulaban. Sin trabajo, pensión alimenticia ni el apoyo de Richard, Lidia se vio obligada a vender sus bolsos de diseñador y joyas solo para pagar el alquiler. El lujoso apartamento del que una vez presumía en redes sociales fue reemplazado por un pequeño estudio en un rincón olvidado de la ciudad. Las noches eran lo peor. Se quedaba despierta mirando al techo, repasando mentalmente cada error. Recordó el momento en que Mark la ayudó a empacar. La furia silenciosa en sus ojos, la forma en que nunca alzó la voz, y sin embargo, logró desmantelar su vida con precisión. A veces, repasaba sus fotos antiguas, sonriendo junto a las fiestas del mercado, cogiéndole de la mano durante las vacaciones, publicando pies de fotos sobre la eternidad. La comprensión de que había cambiado todo eso por una emoción fugaz la asombró hasta que le dolió el pecho. Una tarde lluviosa, Lidia estaba sentada junto a su ventana, viendo el agua resbalar por el cristal. Se susurró a sí misma con voz temblorosa. Lo tenía todo y lo tiré a la basura. Su teléfono vibró. Por un breve segundo, la esperanza se encendió. Pero no era Mark ni Richard ni siquiera un amigo. Era un recordatorio de la factura, rojo y despiadado.
La mujer que una vez fue orgullosa y caminaba con tacones por las salas de juntas, ahora era una sombra de sí misma, encorvada en silencio, rota, olvidada. Y Mark ya no pensó más en ella. Su vida siguió adelante, libre de traiciones, mientras el mundo de Lydia se derrumbaba en cenizas. La venganza fue completa. Pasaron los meses. La ciudad siguió adelante con el escándalo como siempre lo hacía, buscando nuevos titulares. Pero para Lydia, el tiempo se detuvo. Cada día era un lento descenso hacia la oscuridad. Ella deambulaba por entrevistas de trabajo solo para ser despedida cortésmente cuando su nombre apareció en las verificaciones de antecedentes. Su reputación era una mancha que ningún empleador quería tocar. Una tarde, estaba sentada en una cafetería revisando los datos de su teléfono con dedos temblorosos. Ella había escrito un mensaje a Mark 100 veces antes, y ahora finalmente presionó enviar. Mark, sé que no merezco el perdón, pero necesito que lo sepas. Me arruiné. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida y lo desperdicié. Lo lamento. Ella esperó. Los minutos se convirtieron en horas. Los 3 pequeños puntos de una respuesta nunca aparecieron. El mensaje fue entregado, pero no leído. Mark la había bloqueado hacía meses. Mientras tanto, la vida de Mark era más tranquila, pero más ligera. La casa que una vez resonó con la tensión, ahora estaba llena de paz. Había redecorado, quitando los viejos muebles que había elegido Lydia y reemplazándolos con sus propias elecciones, una purga simbólica de su presencia. Cada mañana se despertaba sin el peso de la sospecha en el pecho. El trabajo también había mejorado. Al no verse ya agotada por los problemas matrimoniales, su rendimiento se disparó. Llegaron las promociones. Sus colegas admiraban su serenidad, sin percatarse de la tormenta que había superado a puerta cerrada. Pero Mark no se apresuraba a hacer nada nuevo. Las mujeres se acercaron a él, curiosas e interesadas, pero él no estaba preparado. En lugar de eso, dedicó su tiempo a redescubrirse a sí mismo, a trotar junto al lago, a leer libros que una vez abandonó e incluso a reconectarse con viejos amigos. Por primera vez en años, estaba aprendiendo a vivir para sí mismo, no para alguien más. Un fin de semana, mientras asistía a una gala benéfica a través de su empresa, Mark se encontró con una vieja conocida, Emily, una periodista que había conocido en la universidad. Ella era cálida, fácil de hablar y no tenía nada de la duplicidad que había envenenado su matrimonio. Hablaron durante horas, riendo como viejos amigos que se redescubren. No sentía la necesidad de apresurarse, pero algo dentro de él se agitó. No la desesperada necesidad de validación que una vez llenó Lydia, sino la cautelosa esperanza de un compañerismo genuino. Al otro lado de la ciudad, Lydia estaba sentada en su oscuro apartamento, mirando un espejo roto. Su reflejo era casi irreconocible. La mujer glamorosa que una vez llamaba la atención en cada evento ya no estaba, reemplazada por alguien hueca, descolorida, olvidada. Se susurró a sí misma, si pudiera volver atrás, elegiría algo diferente. Pero no había vuelta atrás. Las decisiones que una vez se toman quedan grabadas en la realidad. Mark había elegido el silencio, la paciencia y la estrategia. Y al final, su venganza no fue solo la destrucción de Lydia, sino su propia renovación. La vida, por cruel que fuera, les había dado a cada uno lo que se habían ganado. Y para Lydia, eso no significó nada más que cenizas.